buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar Descargas atmosféricas y confiabilidad de líneas de transmisión. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de charlas gratuitas online ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida y en cualquier lugar. También queremos contarles cómo será la dinámica de esta actividad. Tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes una vez finalice la intervención de nuestro panelista invitado, por lo que los invitamos en el transcurso de este webinar a compartirnos todas sus preguntas, comentarios o inquietudes, si nos acompañan por Zoom a través del espacio de preguntas y respuestas y si nos acompañan a través de Facebook Live a través del espacio de comentarios. Sin más preámbulo, queremos presentarles también a nuestro panelista invitado el día de hoy, el profesor Paulo de Oliveira de Jesús, quien es doctor de la Universidad Oporto en Portugal, es magíster ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, es especialista en sistemas eléctricos de potencia y tiene una amplia trayectoria y experiencia como consultor a empresas de servicio eléctrico y del sector petrolero. Profesor Oliveira, buenas tardes. Le cedemos la palabra para iniciar entonces con esta actividad. Bienvenido. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este webinar, cuyo título es Descargas atmosféricas y confiabilidad de líneas de transmisión. Yo soy profesor de la Universidad de los Andes hace 4 años. Formo parte del grupo de investigación de potencia y energía que hace vida en el Departamento de Energía Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Y básicamente estas ideas que vamos a compartir en los próximos minutos son producto de una profunda reflexión acerca de la relación que hay entre la actividad atmosférica y la confiabilidad de las líneas de transmisión. Estos trabajos han estado reflejados en muchos proyectos de grado a nivel de pregrado en nuestra eh, curso de pregrado en ingeniería eléctrica, también en nuestros programas de maestría en ingeniería eléctrica y nuestra especialización en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Próximamente tendremos también una maestría virtual en análisis de sistemas de potencia, en la cual también cubriremos temas. Bien, ¿cuál es la motivación y la relevancia del tema que vamos a discutir en los próximos minutos? En muchos países, la actividad atmosférica provoca grandes perturbaciones en la calidad de suministro eléctrico. Eh, Elevar la confiabilidad típicamente asociada a la actividad atmosférica implica invertir en transmisión. El tema es relevante ya que las pérdidas económicas afectan importantemente la productividad de los países. La regulación moderna, la regulación económica de los ministerios que regulan los sistemas eléctricos, hace énfasis hoy en día en el desempeño y es muy importante que las líneas de transmisión cumplan ciertos niveles de calidad. La inversión que se hace en transmisión tiene varios matices. La construcción de nuevos vínculos para reforzar la confiabilidad eh, es quizás la opción válida de muchas empresas regionales que ven mermada su calidad de servicio por depender de una sola línea que está afectada por descargas atmosféricas. Y por lo tanto, tratar de mallar la red, hacer un vínculo adicional que permita tener un criterio de N-1 es importante. Otro tema es actuar sobre la causa raíz. ¿Cómo hacer para mitigar el efecto que provoca la salida de las líneas del inverso? Existen opciones más costosas como la instalación de equipos descargadores de sobretensiones o habilitar esquemas de reconexión automática que implican también una inversión. Las inversiones que se vayan a hacer para mejorar el desempeño de las líneas de transmisión también se van a incluir dentro de las tarifas o los precios que se pagan por el uso de la transmisión eléctrica. La principal motivación para presentarles acá algunos aspectos relevantes acerca de cómo lograr conciliar
la confiabilidad del sistema con la parte económica, está un poco en mi experiencia como ingeniero en la electricidad de Caracas hace muchos años, en los cuales los criterios del despacho del despacho de operaciones eran muy exigentes para la calidad del servicio. Estamos hablando de una sola falla por cada 100 kilómetros año en sistema de transmisión en 230 kilovoltios. Y para lograr esos niveles de calidad, había que hacer grandes inversiones en puesta a tierra, en movimiento de tierra, en zonas protegidas, y era realmente complicado lograr el objetivo de calidad y que tenía implicaciones económicas importantes para la empresa y para los usuarios. Y por lo tanto, lo que yo veía en ese momento era que había cierta sobreinversión, es decir, que se gastaba mucho dinero en refuerzos, contrapesos, para poder bajar la tasa de salida. Sin embargo, habían situaciones en las cuales esas inversiones eran inefectivas y había ciertas ineficiencias económicas. Y eso dio lugar a una serie de investigaciones para tratar de vincular la parte económica de cómo cumplir un criterio de calidad sin afectar la parte de inversión. Entonces, las preguntas que voy a tratar de responder en este seminario virtual es, ¿se debe garantizar la calidad del servicio a cualquier precio? ¿Se puede establecer alguna relación directa entre la confiabilidad del sistema de transmisión y la inversión económica requerida para satisfacer esa confiabilidad? Esas son quizás las dos preguntas fundamentales y que terminan con el hecho de que sí es posible optimizar esas inversiones, es decir, en mitigación, en todo lo que es la inversión necesaria para lograr esa confiabilidad. Y hablar de optimización no es una forma de hablar, es básicamente buscar el mínimo costo posible para ese efecto. Y eso es lo que voy a tratar de contestar durante este seminario virtual. Entonces, la agenda que vamos a seguir va a constar de 5 puntos. Confiabilidad, vamos a hablar un poco de confiabilidad, del fenómeno de descargas atmosféricas un poco, el impacto de esas descargas atmosféricas en la confiabilidad del sistema, las medidas de mitigación que normalmente se utilizan para evitar el flameo inverso, que es quizás el elemento fundamental en analizar, y finalmente la optimización económica de la tasa de salida. Hablemos entonces de la confiabilidad. Bueno, la confiabilidad, o reliability en inglés, tiene dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto de la seguridad, que consiste en que el sistema tenga la capacidad de resistir cualquiera de una lista predefinida de posibles perturbaciones. Esas perturbaciones tienen que ser creíbles. Nosotros los ingenieros eléctricos diseñamos el sistema de manera tal de que si existe una perturbación, el sistema pueda seguir funcionando por otro camino, por una vía alterna. Eso implica mallar de alguna manera el sistema, tener varios enlaces posibles para poder dar continuidad de servicio ante ese tipo de eventualidades. Otro aspecto es la habilidad de satisfacer el sistema de transmisión debe estar suficientemente preparado para poder satisfacer la demanda. Los sistemas eléctricos de potencia realmente tienen muchas interconexiones. A mayor número de vínculos, mayor es la confiabilidad que vamos a obtener, pero también va a ser el mayor el nivel de cortocircuito y vamos a tener la posibilidad de tener caídas en cascada. Estos sistemas tienen un sistema de control complejo, lo dividimos en áreas para poder controlar la frecuencia. Y por lo tanto, nosotros hemos venido mallando los sistemas para poder garantizar mayor calidad del servicio. A mayor confiabilidad, mayor CAPEX, mayor inversión en capital en transmisión. Cada uno de esos enlaces, en algunos países, está altamente expuesto a descargas atmosféricas, afectando la calidad del suministro. Los estudios de confiabilidad, típicamente, nosotros cuando hacemos un estudio, una plataforma, un software especializado, tenemos que incluir claramente las tasas de salida de cada uno de los elementos, por ejemplo, de un transformador. Eso depende de la calidad del transformador. En el caso de una línea de transmisión, cuando colocamos los índices de confiabilidad, a veces existe una especie de resignación de que eso depende básicamente en lugares que tienen mucha actividad atmosférica de si hay mucho o pocos rayos incidiendo sobre la línea.
Entonces, el grado de interconexión y su CAPEX lo dictamina el estudio de confiabilidad con indicadores globales como la energía esperada no suministrada. En lugares donde los rayos afectan de manera sensible las líneas de transmisión, sobre todo en las colas de los sistemas, las zonas más radiales, esos indicadores de confiabilidad se deterioran de alguna manera. ¿Okay? En la etapa de diseño, los estudios de factibilidad y ingeniería conceptual deben anticipar cuál debe ser esa tasa de salida para cumplir la regulación. En el caso de Colombia, en el código de red nos indica que el criterio son 3 salidas por cada 100 kilómetros. Claro, allí están incluidas todos los tipos de fallas que pueden ocurrir en una línea de transmisión. Sin embargo, hay países, como he dicho, que son dominantes en el tema de los radios y cumplir este criterio es difícil. Lo que vemos en la práctica es que las líneas de transmisión tienen graves problemas de licenciamiento ambiental proyectos, lo que desplazan los tiempos programados hacia adelante y que impide hacer buenos estudios de mitigación. En consecuencia, vemos que una vez que estas líneas están en operación, las tasas de salida que observamos están muy por encima de las cuales deberían estar diseñados. Y por lo tanto se entra en una fase de mitigación, es decir, tratar de volver a hacer inversiones adicionales para cumplir con los criterios de calidad. Recordemos que la tasa de salida está en el orden de 3 salidas por cada 100 kilómetros al año. Hablemos ahora de las descargas atmosféricas en forma general. En muchas partes del mundo, el efecto de descargas atmosféricas no es realmente muy relevante. En lugares donde nunca llueve o en lugares donde hace mucho frío, todo se congela, no hay prácticamente actividad atmosférica y esto no es un problema. ¿Dónde es un problema? Lo podemos ver en esta figura donde vemos la densidad de descargas totales, tanto las que van de nube a nube como nube a tierra, a nivel mundial en todas las regiones. Las zonas más rojitas, más oscuras, son las donde tienen mayor actividad. Típicamente eso ocurre en la zona del trópico, donde buscamos el récord Guinness de impacto de descargas atmosféricas a tierra y entre nubes. El campeón mundial está ubicado muy cercano acá de la zona donde estamos, en Bogotá, ¿no? En el norte de Colombia y en el lago de Maracaibo. Allí podemos ver que allí hay una densidad de descarga del orden de 233 descargas por kilómetro cuadrado al año. Es realmente un indicador claro de que estamos en un lugar donde el tema de las descargas atmosféricas es relevante. Otros lugares donde hay problemas es en África, pero aquí no existe el nivel de concentración de líneas de transmisión que hay en los países andinos y por lo tanto en los sistemas de transmisión asociados a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, incluso hasta llegar a Chile, están muy expuestos a esas descargas atmosféricas, afectando la calidad de suministro. Veamos un poco lo que es el fenómeno del Catatumbo. Allí podemos ver una cantidad de descargas impresionante en tiempo real, nube-nube. Es decir, que son las que justamente no nos interesan. Las que nos interesan son descargas en las cuales el impacto es con respecto al nivel del suelo. Y en algunos casos eso puede ser interceptado por una línea de transmisión. En este caso estamos hablando de un fenómeno que es muy intenso. Fíjense que hay gente, de punto de vista turístico, es un espectáculo ir a ver esto en vivo directo, esto es en el lago de Maracaibo, y realmente allí se puede entender un poco cómo es el fenómeno de descarga en vivo directo, ¿no? Ahí podemos ver una foto fija de todas las descargas que pueden ocurrir en una noche en esa región. El fenómeno de las descargas está muy bien estudiado, es decir, existe mucha instrumentación, muchos detectores que permiten localizar esos rayos tanto en ubicación geográfica como en magnitud y como en polaridad. Y el caso de Colombia tiene sistemas muy precisos que permiten levantar mapas de densidad de descargas que superan los mapas isocerámicos que se utilizaban hace muchos años atrás. Esos mapas isocerámicos se construían básicamente con los días de tormenta al año.
Entonces, en Colombia existe una larga trayectoria en la caracterización de este fenómeno. Veamos ahora, ya que hablamos de confiabilidad y de descarga de fenómeno separado, cuál es el impacto de estas descargas atmosféricas en la confiabilidad del sistema. Básicamente hay dos indicadores. El primer indicador es el S4, que es la falla del apantallamiento de la línea. Es decir, que el rayo de alguna manera burla la protección, la captación de rayos natural tipo Franklin que colocamos en el sistema. Y la segunda es el fenómeno de flameo inverso o backflashover en inglés. Vamos a hablar un poco de eso. Una de las referencias importantes para estudiar este tema es el libro rojo de EPRI desde hace muchísimos años, casi 40 años. Tiene una metodología para calcular cada una de esas tasas, tanto la de apantallamiento como la de flameo inverso. Comencemos con la de apantallamiento. Básicamente allí la idea, muy rápidamente, es colocar unos cables de guarda suspendidos sobre la torre de manera tal que el rayo tenga una pequeña rendija, lo más pequeña posible, en la cual se pueda meter y impactar directamente los conductores de fase de la línea de transmisión. Entonces la idea es la colocación de estos conductores en la torre de manera tal de que esta área XS sea lo menor posible. Si esta área es cero, la probabilidad de captación podrá ser alta o baja, tanto para rayos pequeños como para rayos muy altos, pero sin embargo no va a haber frecuencia de impacto. Por lo tanto, eso es un tema de diseño mecánico. Cuanto más separado esté el cable de guarda del centro de la torre, más costosa será la torre y por lo tanto más oneroso serán sus fundaciones. Tiene un impacto económico. Por otra parte, ese tipo de sistemas puede tener fallas. Aquí podemos ver un rayo que ha burlado completamente el apantallamiento. Son descargas prácticamente laterales. Aquí en Colombia hay bastante evidencia de este tipo de situación. Ahora, hablemos del segundo tipo de fenómeno, el backflashover o flameo inverso. Básicamente consiste en que un rayo impacta la estructura de la torre o alguno de los conductores de guarda y esta torre se energiza a un potencial tal mucho más alto que el de la tensión de a la frecuencia del sistema. Y se produce una diferencia potencial que hace que salte la chispa entre la torre y el conductor eléctrico. Es decir, no es una falla del conductor a tierra, sino al revés. Lo que se energiza a muy alto potencial es la torre y sus estructuras y vence el aislamiento de esa cadena de aisladores. Aquí podemos ver una falla en la cual el impacto sobre la cruceta y tres fases de dos circuitos distintos hay contorneo y provoca un cortocircuito. Y ahí en este caso es una condición N-2, es decir, dos circuitos van a quedar fuera del sistema. Este sistema de 500 kilovoltios debe ser lo suficientemente robusto para poder soportar esta doble contingencia. El fenómeno es raro, pero ocurre, y ocurre en Colombia con alguna regularidad en vista de los altos niveles de descarga, como pudimos ver en el mapa de descargas atmosféricas que mostramos hace un momento. Aquí podemos ver otra descarga atmosférica que impacta sobre la estructura y provoca múltiples fallas simultáneas en distintas torres. Aquí hay una torre, aquí hay otra, al fondo hay otra torre. Cada una de ellas está provocando múltiples fallas en múltiples circuitos. Por lo tanto, las condiciones pueden ser muy severas. En este caso, la técnica para poder calcular esa tasa es básicamente calcular la frecuencia de impacto, de captación, que es esta mu, multiplicada por la probabilidad de que ese rayo, cuando impacte en el sistema de transmisión, provoque el contorneo o el flameo en la cadena de aisladores. El método más utilizado es el de EPRI, justamente que evalúa la sobretensión que ve la cadena de aisladores con respecto al aislamiento. Ambas curvas son probabilísticas. ¿Okay? En este caso, EPRI tiene un análisis bastante paso a paso para poder determinar si efectivamente este punto excede el aislamiento y provoca un contorneo. Y utilizando una distribución probabilística que es la distribución log normal de Anderson, que ha sido incluso probada por los mapas de descarga. Esta técnica es del año 1982.
Sin embargo, ya en el año 2005, cuando se publicó la tercera edición del libro rojo de EPRI, se mantuvo la técnica como válida y es muy utilizada en la ingeniería de consulta para determinar esa incidencia. Recordemos que esta incidencia se mide en número de flameos por cada 100 kilómetros al año. No solamente EPRI tiene un método que es bastante estándar, sino también la IEEE, SIGRE, y también utilizando herramientas como el EMTP, ATP, nosotros podemos utilizar técnicas de Monte Carlo para poder calcular estas tasas. Hablemos ahora de las medidas de mitigación. Ya tenemos unas técnicas para poder calcular, hacer un diagnóstico. Cualquiera de estos técnicas podemos utilizarla para poder decir, bueno, con base a una serie de datos, cuál es la tasa que yo voy a esperar de mi línea de transmisión y cuál es el nivel de confiabilidad que yo tengo conforme a mi aislamiento. Las medidas de mitigación del fenómeno de flameo inverso, que es mucho más frecuente y mucho más severo que el de la falla de apantallamiento, lo podemos ver en esta figura. Si yo quiero disminuir la probabilidad, que es uno de los componentes de la falla, lo puedo hacer de dos maneras. La primera es bajando la resistencia de la puesta a tierra, la resistencia de régimen de impulso. Es decir, tengo que invertir en cobre para bajar el valor de la resistencia de manera tal que el fenómeno no sea tan severo en cuanto a la tensión que va a aparecer durante el flameo, el impacto del rayo, y que el aislamiento sea capaz de soportar ese nivel de tensión. Esa es una vía que no afecta el aislamiento. Otra medida es colocar más cadenas de aisladores, más aisladores en la cadena, de manera tal de aumentar la distancia eléctrica entre el punto que está puesto a tierra y el punto que está energizado. Sin embargo, ambas tienen incidencia en los costos. Por un lado, hacer electrodos complementarios toca invadir terrenos o hacer inversiones sobre espacios que están muchas veces protegidos, y cambiar el nivel de aislamiento a un nivel más exigente implica cambiar las dimensiones de la torre, y eso tiene impacto económico. Aquí podemos ver claramente el tipo de solución que podemos adoptar de punto de vista de puesta a tierra. Aquí tenemos el derecho de paso de la línea de transmisión, derecho de vía, que está aprobado por la autoridad ambiental, y comenzamos a enterrar una serie de contrapesos que se muestran en color verde, 1, 2, o 3, o 4, o 6 contrapesos, de manera tal de que se disminuya el valor de la resistencia y se mitigue el fenómeno. Aquí es importante resaltar que la resistencia que necesitamos mitigar es la resistencia a régimen de impulso. La resistencia a régimen permanente, 60 Hz, que pudiéramos medir, por ejemplo, con un equipo como este, un resistivímetro o telurímetro, solamente nos va a permitir medir la resistencia a régimen permanente. Por lo tanto, hay que establecer esta relación para poder lograr bajar esta resistencia, que es la que nos piden los procedimientos estandarizados que hemos visto anteriormente. La solución al problema de la mitigación ha sido bastante sencilla. Es decir, si una torre tiene, digamos, 300 kilómetros de longitud y tiene unos 1000 apoyos o 1000 torres, de punto de vista normativo, cada torre se le coloca un dispositivo de este tipo, y esto va a implicar una cierta cantidad de inversión, tanto en excavación, la colocación del material, la soldadura del material y la compactación a lo largo de 1000 torres a lo largo de una línea. ¿Okay? Aquí lo que podemos discutir es si ese tipo de solución estandarizada es una solución apropiada o no. El cambio del nivel de aislamiento implicaría, por lo tanto, hacer cambios en la estructura. En principio, si ponemos demasiados aisladores, tendremos problemas con las distancias y habría que hacer una adecuación importante en la torre, que cuando ya está construida es difícil. A nivel de la fase de diseño, tomar en cuenta este aspecto requiere más datos y hacer un estudio de mitigación más profundo para ver si en algunos tramos de la línea es necesario reforzar el aislamiento.
O una solución que también se puede adoptar es parecida a la que adoptamos en distribución, que es instalar pararrayos o descargadores de sobretensiones de línea, como los podemos ver acá. Pero esto es una solución costosa. Si tenemos 300 kilómetros, 1000 torres, tendríamos que tener unos 3000 descargadores de sobretensión para proteger la línea. No luce una solución razonable. En cuanto a algunos puntos específicos, pudiera ser una solución plausible. Por lo tanto, a este punto podemos decir que si utilizamos medidas estandarizadas, como las que vimos aquí, ¿okay? Es preguntarnos cuántos, cuál es la longitud de estos electrodos, con qué distancia los voy a construir, con qué esfuerzo de obra civil voy a realizar para lograr una tasa de salida específica. A continuación, en los próximos minutos, voy a hablarles de cómo optimizar ese proceso. Ese proceso lo vamos a ver en el último y quinto capítulo. Bueno, imaginemos ahora la línea de transmisión que tiene una subestación de tipo A y hay una línea de transmisión con N apoyos que llega a una subestación tipo B. Lo primero que podemos ver es que en el recorrido de la línea vamos a tener zonas con distintas densidades de descarga. Vamos a tener zonas con distintas resistividades. Vamos a tener zonas con distintas alturas. Y por lo tanto, uno puede decir, bueno, voy a tomar como criterio dividir esas zonas en LK, en K secciones de distintas longitudes y trabajar con una tasa ponderada, ¿no? Es decir, que cada una de las secciones tenga una tasa distinta. Y ahora me toca decir cuál es la sección en la cual debo invertir y cuál es la sección en la cual no vale la pena invertir para lograr un objetivo, por ejemplo, 3 flameos por cada 100 kilómetros al año, que es el criterio, por ejemplo, que hay en Colombia, o sea, con el código de red. Y después de escoger cuál es la sección que vamos a intervenir, cuál es el electrodo que más conviene y el precio de ese electrodo, el costo de ese electrodo. Este es un tema que se ha venido trabajando en los últimos 20 años. Incluso hay una referencia que la vamos a rescatar en un momento, de Hilleman en el año 67, donde planteó el primer modelo de optimización de aislamiento y puesta a tierra, utilizando el conocimiento que había en la época, que era el AIW 1950. Después hemos venido viendo algunas contribuciones en Grecia. Aquí en Colombia, la Universidad Nacional también tiene una contribución en ese sentido. Y nosotros en la Universidad de los Andes, conjuntamente con la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, desde hace bastante tiempo hemos venido trabajando en propuestas para optimizar la tasa de salida, es decir, lograr el objetivo de calidad a un precio que podamos pagar. Vamos a enfocarnos en la última. ¿Okay? De todas maneras, esta presentación la vamos a dejar disponible en la página del grupo y allí van a poder acceder a las demás contribuciones en el tema. Pensemos ahora nuevamente en nuestra línea que va de la subestación A a la subestación B. Nosotros vamos a dividir entonces la línea en secciones y tenemos que decidir cuál sección vamos a intervenir. Lo más importante de este modelo es crear una capa de datos fidedigna, es decir, que tengamos todos los datos de la línea de transmisión, de las características de la torre, todo lo que es la parte estadística de los parámetros de descargas atmosféricas, tener un buen perfil de resistividad y tener el modelo de aislamiento a punto para poder hacer un buen estudio de backflash análisis. Aquí no hay preferencia por el método de backflash de analizar para calcular las tasas. Puede ser el método EPRI, puede ser el método IEEE, puede ser el método SIGRE, o pudiera ser el método que utiliza el ATP y la simulación de transitorios. Por lo tanto, el tema básicamente es cómo vincular matemáticamente toda esta nube de datos con una parametrización del efecto del aislamiento y la puesta a tierra para distintas condiciones. Lo que les voy a presentar a continuación es una idea que ya fue trabajada por Hilleman hace muchos años. En el año 67 publicó este artículo en el cual él nos decía
algo interesantísimo. Fíjense bien que si ustedes ven, esta es una curva del tipo Pareto, donde en el eje X tenemos la calidad esperada, la cantidad de flashes o flashovers o flameos por año. Hoy en día esto es más sofisticado, una tasa de número de flameos por cada 100 kilómetros al año, y lo comparamos con el costo de la estructura. Fíjense que esta es una contribución del año 67. Recordemos que Hilleman es altamente conocido por su libro de coordinación de aislamiento. Él murió en el año 2012 y es un autor muy conocido, unos premiados fellow, senior, Life Fellow de IEEE. Entonces, volviendo a la curva, ¿qué significa esto? Bueno, que yo puedo, ¿qué es lo que uno quiere? Una solución buena, bonita y barata, es decir, lograr el mejor desempeño posible, que la tasa de salida sea muy, muy bajita, que nunca se salga la línea por flameo inverso al mínimo costo posible. Esa es una solución utópica, eso no se puede lograr. ¿Okay? Lo que vamos a tener es un conflicto entre costo y calidad. Pero muchas veces, si aplicamos soluciones estandarizadas sin hacer un estudio detallado, posiblemente estemos gastando mucho más dinero para obtener una tasa dada. Lo que tenemos que buscar es la solución eficiente. Es decir, que en el marco de la regulación de las líneas de los sistemas de transmisión por desempeño, no se debería permitir, y los reguladores deberían estar conscientes de que el costo de la mitigación no es cualquiera, no es invertir cualquier cantidad de dinero para poder cubrir el criterio, que hay una manera de hacerlo buscando la eficiencia económica. Entonces nosotros lo que hicimos fue actualizar el método, estas ideas al 2021, es decir, Hilleman lo hizo para el año 1967 con el conocimiento que tenían en esa época. Nosotros hemos avanzado muchísimo en el conocimiento del fenómeno y por lo tanto lo que hicimos básicamente fue actualizar esta idea para proponer un modelo de optimización donde los costos de puesta a tierra y los costos de deslizamiento están sujetos a la suma ponderada de las tasas, cumpliendo un objetivo. ¿Okay? Y eso es lo que hemos hecho. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, básicamente con Big Data, aplicando fuerza bruta computacional, estableciendo un modelo. No voy a entrar en muchos detalles en esto, pero básicamente la idea es correr estos simuladores muchas veces, sea con el método que desee el usuario, puede ser EPRI, EEE, y parametrizar el funcionamiento de la tasa en función de las distancias de aislamiento y la puesta a tierra. E incluir estas funciones parametrizadas en las funciones de tasa que vemos aquí. ¿Okay? Por un lado tenemos escoger el aislamiento y la puesta a tierra, minimizando el costo de esos electrodos. Ese costo no es despreciable, todo depende del nivel de severidad del fenómeno y los cambios que tengamos que hacerle a la torre por aumento de aislamiento. Entonces este es un modelo que escoge tanto el número de cadenas adicionales o las cadenas que debe tener para cubrir el fenómeno y el valor de la resistencia de impulso y de régimen permanente para cumplir en cada una de las secciones con el criterio. Vamos a ver un ejemplo práctico para no hablar tanto de teoría. Vamos a hablar de una línea en concreto que es la línea Altamira-Florencia, 115 kilovoltios. ¿Okay? Esa es una línea que está en una zona montañosa con muchísima resistividad. Estamos hablando de 2000 kiloohmios por metro cuadrado. Hay una zona que tiene 2.5, hay otra zona que tiene 15.000 ohmios por metro cuadrado, y el nivel de descargas atmosféricas es de 8, que es un número bastante elevado. Y el comportamiento de la línea también está matizado por el hecho de que hay distintas alturas. Cuanto mayor es la altura, el fenómeno es peor. O sea, hay más probabilidad de flameo inverso. En este caso, lo que se hizo fue levantar toda esta capa de datos. Aquí está la estructura y se verificó lo que nos decía el despacho. El despacho está hablando básicamente de
esta es la tasa de salida del despacho, y nosotros ajustamos por el método EPRI cuál debería ser la resistencia a impulso. Esto básicamente es simplemente para tener una idea de los valores de la resistencia que tenía el modelo, básicamente. Estamos hablando de 13 salidas por año por cada 100 kilómetros cuadrados, que excede 4 veces la regulación. ¿Okay? Nos propusimos en un escenario 1 solamente mejorando la puesta a tierra, tratar de lograr bajar de 13 a 8. Con puesta a tierra se decidió invertir en los lugares donde hay menos resistividad. ¿Okay? Eso pudiera ser un contraintuitivo. Alguien podría pensar, voy a invertir en los lugares que tienen mayor altura y mayor resistividad para poder bajar la tasa ponderada. Aquí fue al revés. Lo más conveniente era invertir en las zonas donde la resistividad era menor, ¿sí? Y poder lograr. Ahora, eso lo podemos ver acá en los resultados, que logramos en el primer tramo bajar de 13 a 5 y de 13 a 6, y la tasa ponderada ya cumple el criterio que hemos establecido. Veamos un segundo escenario donde sea posible modificar el aislamiento. En este caso, se colocaron 2 aisladores adicionales en todos los tramos, y prácticamente no hubo que tocar el sistema de puesta a tierra, y aquí cumplimos también con el criterio. Es decir, tenemos 2 estrategias que llegan al mismo resultado. Si las comparamos en costo, utilizando los costos de labor, material, el problema ambiental de lograr electrodos que cumplan el criterio de la resistencia, habría que invertir muchísimo más dinero en puesta a tierra que en aislamiento. Y la empresa Electrowiller tiene la capacidad de hacer los cambios de esos aisladores sin afectar las distancias mínimas en caliente, sin afectar el servicio. Por lo tanto, no hemos podido bajar la tasa de 13 a 8 de una manera efectiva, haciendo un estudio concienzudo del tema. Si lo vemos desde el punto de vista ya de la curva, una curva de costos totales con el nivel de confiabilidad deseado, como lo propone Hilleman en su paper del año 63, nosotros para 8 salidas por año, la curva azul solamente puesta a tierra evidentemente es una solución ineficiente en este caso. Podemos hacer mejor para lograr el objetivo. Incluso si quisiera llegar a 3, este estudio demuestra que no es factible técnicamente llegar a 3 por el hecho de que estamos trabajando con resistividades y aislamientos muy elevados, con la misma torre. Habría que cambiar la estructura y cambiar el aislamiento completamente para poder lograr este nivel de confiabilidad. Por lo tanto, este es un ejemplo claro de la aplicación de la metodología. Entonces, a modo de conclusión, y recordando la motivación de esta línea de investigación, nos preguntamos, ¿se debe garantizar la confiabilidad a cualquier precio? Bueno, sin un estudio detallado, las inversiones en mitigación no pueden tener impacto alguno en la confiabilidad. Es decir, si nosotros no hacemos un estudio concienzudo y aplicamos el mismo criterio de mitigación a todos los apoyos por igual, muy posiblemente estemos gastando dinero donde no hay ningún efecto beneficioso. En el segundo punto, si era posible hacer un diseño o una adecuación eficiente. Evidentemente, las técnicas de optimización permiten establecer ese trade-off, ese conflicto entre economía y confiabilidad y podernos indicar dónde invertir para mejorar el desempeño. La técnica incremental de Hilleman es un ejemplo de esta aplicación. ¿Qué es lo que falta por hacer? Bueno, evidentemente es un tema incipiente, de investigación incipiente. Falta mejorar los modelos que vinculan la inversión económica en puesta a tierra, en aislamiento, en cada país. Cada país tiene costos de labor diferentes, los costos de material también son diferentes, y evidentemente existen particularidades que deben incluirse en este tipo de modelación. Bueno, sin más, quiero agradecerles haber atendido este seminario virtual. Muchísimas gracias. La presentación, los detalles de los proyectos pueden consultarlas en esta página web que tenemos en continuación. La organización del curso también va a disponibilizar este video en un link en YouTube, y por lo tanto estoy abierto a preguntas. Agradezco también al profesor Ramos, quien nos va a dar apoyo en esta fase del seminario. Muchísimas gracias.
Profesor, muchas gracias. Entonces le cedemos la palabra al profesor Gustavo Ramos, quien va a liderar este espacio de ronda de preguntas. Profesor Gustavo, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos los espectadores participantes de este webinar. Primero agradezco también esta exposición del profesor Paulo, una excelente presentación y unos resultados muy buenos acerca de todo este tema de descargas atmosféricas que tanto ha afectado la infraestructura de transmisión en nuestro país y incluso en la región andina. Bueno, en las preguntas, yo quisiera aquí clasificando, arrancar con una primera. Para el profesor Pablo, preguntan cuál es la diferencia que existe entre las metodologías de EPRI, IEEE y SIGRE. Bien, muchas gracias, profesor Gustavo. Sí, cada una tiene particularidades. Las técnicas de EPRI beben de todo el proceso que se hizo en los años 60 y 70, con muchas pruebas experimentales para poder caracterizar el funcionamiento de los sistemas de transmisión expuestos a descargas atmosféricas. Por lo tanto, si podemos decirlo de alguna manera, EPRI e IEEE son técnicas hermanas. Hay pequeñas diferencias básicamente en la modelación de las descargas atmosféricas como tal, en cuanto a sus valores, a sus parámetros. ¿Okay? En caso de SIGRE, en el brochure del año 91, también hay una visión probabilística más acertada en cuanto a la utilización de los parámetros de los rayos para poder hacer este tipo de estudios. En mi experiencia, SIGRE siempre es un poco más optimista en sus resultados que los que se obtienen con IEEE y con EPRI. También es muy interesante que hay toda una línea de investigación, hay muchísimo trabajo en las universidades y en los centros de investigación para modelar el fenómeno matemático de la solución de las ecuaciones diferenciales a través de plataformas tipo PCCAT, tipo MTP, con modelaciones cada vez más exactas para poder comprender más el fenómeno. Yo quiero salentar aquí que aquí el método de optimización no depende del el criterio la técnica utilizada para hacer la evaluación. Cada una de las empresas ha venido aplicando la metodología y ha tratado de ver en su aplicación si esta se ajusta o no a la realidad. Lo importante es que todos estos resultados pueden ser parametrizados y colocados en un problema de optimización que puede ser resuelto en este caso con programación no lineal utilizando la técnica de Lagrange. Termino diciendo que hay un artículo que acabamos de publicar en el año 2021 en el cual comparamos tres técnicas de este punto de vista. Comparamos EPRI tradicional del año 82 con IEEE 1243 del año 97 y con una simulación del tipo ATP-MTP Monte Carlo. Muchas gracias. De acuerdo, profesor Paulo. Viene aquí otra pregunta relacionada con los criterios de entrada. Dice, el criterio de 3 salidas por 100 kilómetros por año usado en Colombia implica lograr una cierta confiabilidad de nuestro sistema. Comparado con la confiabilidad de los sistemas de potencia en nuestra región o en otras partes del mundo, ¿cómo se ve este criterio colombiano? ¿Convendría mejorar el criterio? ¿Sería viable? Ciertamente, el criterio comparado con el criterio que puede haber en el norte de Europa es bastante laxo, bastante amplio. Eh, pero ya lo dijimos, en lugares donde todo se congela, hace mucho frío, no, prácticamente el fenómeno de rayos no es tan importante. Por lo tanto, no es la causa de la salida de las líneas. Pueden serlo otras causas asociadas a la vegetación, a la mantenibilidad, a todo lo que el tema de fauna. En el caso de Colombia, como país andino, es muy afectado por el tema de descarga y tendríamos que compararnos con los vecinos, básicamente con Venezuela o con Ecuador. En el caso de Venezuela, que caso que conozco bien, los criterios de calidad de las líneas son bastante exigentes. Por lo tanto, Edelca, Cadafe, la ICE Caracas, invertían muchísimo dinero en contrapesos
para bajar el costo, bajar la resistencia de puesta a tierra a cualquier costo. De verdad que había dinero como para hacer eso, pero sí había cierto nivel de ineficiencia, que es lo que justifica este trabajo. En Colombia se ven por los indicadores que a nivel de 500 kilovoltios no hay tanto problema con cumplir el criterio de 3 salidas, pero sin embargo 3 salidas para una línea de 500 kilovoltios al año, si la línea tiene 300 kilómetros, estamos hablando de 9 salidas al año, prácticamente una cada mes y medio. Eso no es tolerable. Evidentemente hay que mejorar esos desempeños, y una manera de atacar este problema es haciendo estudios de mitigación muy focalizados. Es decir, que cuanto mejor sea la información base, un buen perfil de resistividad, la información atmosférica es buenísima, excelente. Lo que se necesita es un poco meterle números para poder lograr diseños que logren el objetivo. Evidentemente, si uno observa las estadísticas, y podemos ir a la presentación al comienzo, se las pongo aquí. Estas estadísticas hablan de tasas de salida de 300, 250. Hay líneas que tienen 350 salidas al año. Lo que eso es una auténtica despropósito para las personas que dependan de esa línea. No estás siguiendo su función de transmisión. Aquí lo ven claramente. Salidas al año por cada 100 kilómetros. Y el criterio es 3. Y aquí estamos hablando de 50, 100. De acuerdo. No sé si contesté la pregunta. De acuerdo, Pablo. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿actualmente qué software es utilizado para la optimización en estos estudios? Bueno, en este particular utilizamos 2 software. Usamos algo en MATLAB y algo en Python para una rutina de programación no lineal estándar, ¿no? Recordemos que la técnica de programación no lineal, Lagrange la introdujo hace más de 2 siglos, y la aplicación no lineal con restricciones con Docker es algo de hace 50 años. Es una técnica de optimización madura. Entonces, MATLAB, Femincon y aplicaciones en el SciPy, ¿no? En Python. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta líneas de transmisión más largas y con voltajes aún más altos, por ejemplo, cañas o gamoso con 500 kilovoltios, ¿qué métodos se tienen en cuenta al tener líneas tan largas y tan potentes? Nuevamente, para la evaluación en la etapa del proyecto, podemos utilizar cualquiera de las técnicas estándar aceptadas o comunes, y lo normal es dividir la línea en secciones, dependiendo de la altura, la resistividad del suelo, el nivel de descargas. Recordemos que la ruta de la línea casi siempre está decidida por razones, por criterios que no tienen nada que ver con la confiabilidad, tienen que ver con el licenciamiento ambiental. Y cuando el licenciamiento ambiental está listo con bastante retraso, las empresas constructoras están contra reloj tratando de cumplir los lapsos, y poco tiempo tienen para poder hacer los ajustes en la etapa de diseño. Por eso que uno ve en pantalla líneas que no cumplen para nada los criterios, porque ciertamente es un tema que lo más importante es que la línea esté montada estructuralmente bien y que pueda cumplir su función de transmisión. Sin embargo, queremos los vínculos, no queremos resignarnos a una mala calidad de servicio, y si es posible ir a la causa raíz del fenómeno, que es atacar básicamente, inteligentemente, como un traje hecho a la medida, atacar los lugares donde se puede hacer inversiones a bajo costo que permitan bajar efectivamente la tasa y mejorar la confiabilidad. Perfecto, muchas gracias, profesor Pablo. Siguiente pregunta dice, además de considerar como driver el método propuesto, la modificación de la coordinación de aislamiento y la configuración del esquema de puesta a tierra en las torres de transmisión, ¿sería válido tomar como driver el uso de tierras artificiales? ¿Podrían estas técnicas contribuir a la mejora en la confiabilidad en las aplicaciones en transmisión? Bueno, allí no soy más indicado porque no soy experto en el diseño de contrapesos o sistemas de suplementación de esta tierra para la resistencia al régimen de impulso.
Eso es un tema antiguo. Desde la época de las telecomunicaciones, las antenas se le colocan contrapesos justamente para bajar esa resistencia de impulso cuando esas antenas de telecomunicaciones captan rayos. Evidentemente, las fórmulas que hemos visto para cómo se comporta el suelo, se cortocircuita el suelo durante la descarga, se ha avanzado mucho. Yo no tengo constancia de que el aditamiento químico tenga una mejora en ese sentido, pero sí quiero reconocer que yo no soy experto en el tema de simulación. Yo trabajo más con el tema de management, de la gestión del sistema. Es decir, que cuanto mejor sean los modelos que tengamos para poder caracterizar el fenómeno, el mensaje que yo envío es que es posible plantear un modelo de optimización como lo hizo Hilleman hace más de 50 años. Es decir, que sí es posible decir claramente que usted puede invertir plata donde no hace falta y sí debe buscar la manera de invertir eficientemente para lograr el criterio. En estos momentos lo que yo veo es que es difícil cumplir en lugares donde tenemos mucha exposición de descargas, cumplir con el criterio. Ok, muchas gracias, profesor Paulo. Otra pregunta tenemos aquí. ¿Han comparado los costos y beneficios relativos entre mejorar la resistencia de puesta a tierra con la instalación de pararrayos de línea, incluyendo la posible eliminación de los cables de guarda? Sí, justamente eso es un tema abierto. La utilización de pararrayos nosotros no hemos estudiado, estamos conscientes de que se pueden utilizar. Deben ponerles la fotografía del pararrayo. Fíjense que este pararrayo que está allí, está colocado allí y no hay cables de guarda. Entonces hay un ahorro desde el punto de vista de los cables de guarda. Pero sin embargo, yo tengo que decir como ingeniero de potencia que la función de los cables de guarda no solamente es captar los rayos para evitar que caigan sobre las fases, sino conducir las corrientes de cortocircuito, las corrientes desequilibradas. Casi todas las fallas son monofásicas y por lo tanto el camino de retorno en buena parte se van por los cables de guarda. Privar al sistema del conductor de guarda es hacerle un flaco favor al sistema de protecciones, porque comienza a cambiar claramente la impedancia de secuencia cero del sistema. Y por lo tanto, ese es un tema que hay que estudiar. Sin embargo, el pararrayos sí puede ser una solución quirúrgica que usado de forma inteligente puede mejorar el desempeño. Este tipo de técnicas de optimización puede incluir la modelación del pararrayo como una variable de decisión. ¿Coloco o no el pararrayo? Entonces el modelo ya no sería lineal, no lineal continuo, sino no lineal entero mixto. ¿No? Empeora el modelo de optimización, pero sí es un tema interesante para poder explorar en nuestras maestrías y en nuestros doctorados, que justamente es la labor que hacemos en la universidad. Muy bien, gracias, profesor Paulo. Y una última pregunta. ¿Deberán los usuarios industriales comerciales soportar eh, cuotas de responsabilidad mayor en el diseño de las tarifas finales aplicadas a los usuarios por las inversiones adicionales para remediar el impacto de remediar las fallas de descargas atmosféricas? Bien, interesantísima pregunta. Realmente el nivel de inversión comparado con el costo de la línea es pequeño. Realmente quizás uno puede decir que puede hacer, a no ser que haga una solución como se ha hecho en Venezuela, ¿no? Que todos los apoyos tienen el mejor electrodo posible y allí el costo de la mitigación puede ser el 20% de la línea. En el caso de mi experiencia personal, en algún momento las inversiones civiles para poder hacer mitigación eran altísimas, llegaban al 30%. Blindar, por ejemplo, los dos anillos de transmisión de la ciudad de Caracas costó muchísimo dinero, pero el criterio era bajar a 0.5 flameos por cada 100 kilómetros al año. Estamos hablando de bajar a valores muy, muy bajos, de verdad, para garantizar unos niveles de calidad excepcionalmente buenos. Sin embargo, el costo sobre el CAPEX de la línea no es tan relevante. La metodología sirve para seleccionar dónde poner los sistemas que efectivamente controlan el fenómeno. Porque si yo
un contrapeso en un lugar en el cual la resistencia es tan alta que el valor de la resistencia de impulso no va a cambiar, no tiene mayor sentido. Igual que colocar un pararrayos como los que se ven en pantalla en un lugar donde la incidencia de rayos es mucho menor. Por lo tanto, ese tipo de decisiones evidentemente terminan por afectar los peajes y los costos de capital asociados pero lo peor que puede ocurrir es tener costos por energía no servida, que esa sí tiene un impacto importante en la productividad. Una empresa que no tiene servicio eléctrico porque un rayo interrumpe el servicio, ese costo no se recupera más y es muchísimo mayor que el costo del kilovatio hora en ese momento. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos para mejorar la confiabilidad de nuestro sistema va a redundar en una mejora de la productividad del país y de la mejora del bienestar de todos. Muy bien, profesor Paulo. Tenemos tiempo para una respuesta muy corta, que nos llegó una última pregunta. Dice, desde el grupo de estudio han evaluado si efectivamente el indicador de salidas da una señal clara sobre la confiabilidad de la red. Esto dado que la mayoría de sistemas cuentan con reconexión automática. Por supuesto, por supuesto. Evidentemente, los esquemas que tienen reconexión automática, el fenómeno lo que afecta es justamente la cantidad de operaciones de esas reconexiones que afectan el costo de mantenimiento de esos equipos. Pero aquí se está haciendo foco en sistemas de transmisión que son los que son más susceptibles a las descargas atmosféricas. Estamos hablando de sistemas en 115 kilovoltios, en 220 kilovoltios, pertenecientes a sistemas de transmisión regionales que muchas veces están en la cola del sistema y que no tienen mecanismos de reconexión automática. Es decir, que si estamos hablando de sistemas en 500, primero el fenómeno es de menor impacto. Estamos hablando ya en sistemas que tienen más dificultad en hacer expansión en sus redes. Muchos de los estudiantes de especialización que han pasado por la Universidad de los Andes nos han hecho proyectos, comentarios acerca de la debilidad de los STR que tienen solamente una o dos líneas muy radiales, muy largas de transmisión. El caso de Ecopetrol, algunas unidades de producción dependen de líneas muy largas de 115 kilovoltios, muy sujetas a descargas atmosféricas y con imposibilidad por las razones geográficas de poder hacer un lazo, hacer una malla. Por lo tanto, ahí hay que atacar el problema de la raíz, tratar de disminuir el indicador de 13, 14, 200. O sea, pudimos ver una cantidad importante de tasas a una tasa que sea razonable, ¿no? Desde el punto de vista operacional. Ok, muchas gracias, profesor Paulo. Con esto ya cerramos la sesión de pregunta y respuesta. Agradecemos a Luis Franca, Kevin Bernal, Francisco Ríos, Alberto Bermúdez, Kevin Santamaría, David Rivera, Daniel Rebolledo, Alexis Rivero, Diego Tauta por su participación. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos por participar. Buenas tardes. Sí, desde la Dirección de Educación Continua también queremos extender un agradecimiento a estas personas que nos enviaron todas sus preguntas, al profesor Gustavo por liderar este espacio, también muchas gracias. Y a usted, profesor Paulo, gracias por este espacio. Sabemos que ha sido muy valioso para las personas que nos acompañaron tanto por Zoom como por Facebook Live. Antes de irnos, queremos, profesor, compartirle a las personas que todavía nos acompañan a través del chat dos enlaces y a través del espacio de comentarios quienes nos acompañan por Facebook. Estos dos enlaces son los siguientes. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer todas sus opiniones. El segundo enlace que les compartimos es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a poder encontrar otras actividades como estas que tenemos programadas para próximas semanas, pero también van a poder encontrar el enlace de este webinar por si quieren volver a vivirlo o compartirlo con otras personas. Muy especialmente queremos invitarlos las próximas semanas. El 8 de abril tendremos el webinar Invertir en Bolsa puede llegar a ser una segunda fuente de ingresos. Y tendremos en el mes de junio un webinar muy similar con una temática similar a esta que tratamos el día de hoy sobre emisiones de CO2 en el sector eléctrico de América Latina. Esperamos poder contar con su participación en estas y otras actividades y bueno, que tengan una feliz noche. Profesor Paulo, nuevamente gracias a usted por su participación en esta actividad.